El 10% de las mujeres sufre dolores invalidantes durante su menstruación. Siempre te dicen, ¿cómo vas a faltar a trabajar por un dolor de útero? ¿No? Obvio que voy a faltar porque no me puedo levantar de la cama. Que la endometriosis es la primera causa de dolor pélvico crónico en mujeres en edad fértil. Tratada a tiempo, se reducen los riesgos de infertilidad. El problema es que con cada operación baja la reserva ovárica. Si quiero volver a tener hijos, va a tener que ser inmediatamente después de esta operación y va a ser más complicado. Todo lo que debes saber sobre endometriosis hoy en Mejora tu Vida. El 10% de las mujeres tiene endometriosis y muy pocas lo saben. Aguantamos menstruaciones dolorosas creyendo que es normal y muchas veces el diagnóstico se hace tarde y el alto precio a pagar es la infertilidad. Por eso te invito a ver el siguiente reportaje. La pega de producción ejecutiva o producción de televisión tienes que estar 24/7. Los horarios no son horarios fijos, entonces y yo me tengo que estar moviendo por la ciudad todo el día, tengo que estar súper vital, muy activa, mentalmente también muy activa y para eso mi cuerpo tiene que estar al 100. En un minuto me pasó mucho que, por ejemplo, tenía que salir a grabar o tenía que hacer algunas cosas y no, era tanto el dolor que no podía. O sea, me tenía que quedar en la casa. Siempre te dicen como, oye, qué exagerada, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a faltar a trabajar por un dolor de útero? No sé. Y es como, obvio que sí, obvio que voy a faltar porque no me puedo levantar de la cama. Lo que hay que entender es que el periodo menstrual puede producir un poco de distensión abdominal. Es esperable que una paciente cuando tiene sangre que está saliendo por las trompas hacia la cavidad del abdomen sienta alguna molestia. Pero lo que no es normal es tener dolor severo. No es normal que alguien tenga dolor y que tenga que faltar a su escuela, a la universidad, que tenga que faltar al trabajo por dolor. No es normal que alguien diga, ¿sabes qué? No puedo, prefiero no salir hoy día porque me duele, estoy con periodo menstrual. Y eso es una cosa muy habitual. El ciclo menstrual comienza con la primera menstruación, o menarquia, que suele ocurrir en promedio a los 11 años. Desde entonces, cada mes el endometrio, que es el revestimiento interno del útero, se prepara para recibir un embarazo. Si no lo hay, el endometrio cae hacia el exterior a través del sangrado llamado menstruación. Pero también hay parte de esa sangre que se devuelve por las trompas y por causas que hasta ahora se desconocen, en algunas mujeres este endometrio vuelve a implantarse fuera del sistema reproductivo. Puede implantarse donde caiga, arriba por ejemplo del intestino, arriba de la vejiga, y mes a mes, año a año, se va juntando una cantidad suficiente de endometrio como para que después haya un endometrio físico ahí. Y le llegue regla a ese endometrio físico, pero arriba de, por ejemplo, el recto, arriba de la vejiga, y eso produzca síntomas. Entonces la endometriosis es la presencia de este endometrio que se refluyó por las trompas adentro de la cavidad endometrial en un lugar donde no corresponde y genera daño. La endometriosis es la ubicación de un tejido endometrial en lugares distintos al endometrio y por lo tanto vamos a encontrar estos tejidos en el peritoneo, es decir, en la capa que recubre los intestinos o la cavidad abdominal. Podemos encontrar este tejido en el ovario formando algunas tumoraciones quísticas conocidos como endometrioma, o se pueden encontrar en sitios más profundos, como puede ser el tabique rectovaginal, se pueden encontrar en la vagina, pero también en sitios raros, como puede ser el pulmón u otros lugares. Es normal tener reflujo endometrial, pero en el 90% de las mujeres, este se reabsorbe y no pasa nada. Aunque no está claro por qué, se cree que en el 10% de las mujeres, que son quienes desarrollan endometriosis, su endometrio tiene capacidades genéticas e inmunológicas que hacen difícil su reabsorción. Antiguamente la mujer tenía
alrededor de unos 8 a 10 hijos, en el cual comenzaba su etapa de embarazo a los 20 años, y ahí se cumplía una regla donde la mujer se embarazaba, después tenía su parto normal, después tenía su lactancia, después se embarazaba nuevamente, tenía su parto, su lactancia, y eso hacía que una mujer estuviese expuesta más o menos a unos 50 ciclos menstruales durante toda su vida. Hoy en día, en cambio, la mujer busca tener alrededor de 1 a 2 hijos, y eso genera que de los 50 ciclos menstruales que tenía una mujer hace unos 30 o 40 años, hoy en día tenga alrededor de 450, lo cual hace que el estímulo para poder sacar desde el punto de vista natural con el sistema inmune esa enfermedad es muy difícil de lograr. En general, de los síntomas, el dolor con el periodo menstrual es el más frecuente, pero existen otros tipos de dolores asociados a la regla que son anormales. Por ejemplo, tener dolor al defecar o me duele al orinar. Existen otras pacientes que tienen esta presencia de este endometrio, es capaz de distorsionar un poco la anatomía y a veces tracciona la vagina y produce dolor intenso con las relaciones. Siempre la gente dice como es normal que duela, entonces tomaba muchas pastillas, ácido mesferámico, muchos analgésicos y tomaba aguas de hierba, fulguatero. Como que o sea, en mi familia y en mi vida estaba normalizado el tema del dolor, entonces por eso no lo trataba, no sabía que tenía una enfermedad. ¿Y eso qué dificultades te traía en la vida diaria? O sea, se empezó a tornar más doloroso, obviamente, al tener relaciones sexuales. Yo creo que ahí es cuando más me di cuenta que había un problema, porque no tienen que doler, obviamente, y dolía. No sé, cuando vas al baño te duele. Entonces ahí fue cuando le dije al doctor, me duele. Ahora no solamente cuando, no sé, con la menstruación, me duele siempre. Constanza recibió su diagnóstico recién hace 2 años, cuando ya tenía muy comprometido su intestino, pues se había adherido tejido endometrial. Ella tiene lo que se llama una endometriosis profunda. En mi caso significa que el endometrio fue creciendo de forma irregular durante años. Mi endometriosis tenía focos endometriósicos hasta acá arriba y pegados al intestino. Existen 3 tipos fundamentales de endometriosis, que es la endometriosis mínima, la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda. Esta última es la forma más grave de la enfermedad. Representa entre un 10 y un 20% de las endometriosis y es la que más se expande e involucra a otros órganos. Junto con la consulta tardía de la mujer, la falta de especialistas en endometriosis a nivel diagnóstico y terapéutico hacen que esta enfermedad sea invisible, muchas veces hasta que se busca un embarazo y este no llega. Por eso, ante la más mínima sospecha, hay que consultar precozmente con un equipo multidisciplinario y con experiencia en manejo de endometriosis, porque es una enfermedad que a nivel de diagnóstico por imágenes hay que saber buscarla. Muchas veces lo que hacíamos los ecografistas antiguamente era ver solamente útero y ovarios y ver si había endometriosis en el útero o en los ovarios. Pero en la medida que ha ido avanzando la técnica, ha ido avanzando la capacidad diagnóstica de los ecografistas, hemos estado aprendiendo distintas técnicas para poder ver el compromiso más allá de lo habitual, ya sea compromiso vaginal, rectal o de vía urinaria, por ejemplo. No todas las endometriosis tienen que operarse, no todas tienen que tratarse. Hay gente que va a vivir con endometriosis toda la vida y esta cosa no es un cáncer. Ese dolor, en general, la mayor parte de las veces, en casi el 90% de los casos, disminuye significativamente con anticonceptivos, mezclas de diferentes tipos de anticonceptivos y antiinflamatorios bien utilizados. La gran mayoría de las endometriosis no se diagnostican y por lo tanto la gran mayoría de las mujeres no saben que tienen endometriosis y por lo tanto no tienen ninguna consecuencia clínica compleja. Las endometriosis que se deben tratar son aquellas que generan sintomatología. Y me refiero, por ejemplo, a la aparición de una tumoración quística en el ovario, como es el endometrioma, o la aparición de dolor producto de estas nodulaciones en ciertos lugares de la cavidad abdominal, o la alteración en la motilidad de las trompas, producto de adherencias gruesas como consecuencia de este tejido endometrial ubicado en estos lugares.
Endometriosis, el tratamiento es fundamentalmente médico, pero cuando lamentablemente la enfermedad empieza a invadir otros órganos como intestino, vejiga, uréteres, otros órganos adyacentes en la pelvis, lamentablemente tiene que ser quirúrgico. Siempre la idea es que sea laparoscópica. Hoy en día los distintos centros y este centro fundamental tiene la capacidad de hacer una cirugía mediante las cámaras de alta definición que nos permiten llegar a puntos muy difíciles de llegar por vía abierta. Por lo cual la alta definición nos permite tener una cirugía muy precisa para poder resecar completamente la lesión. Después de la operación a mí me cambió la vida, fue maravilloso, o sea, me olvidé del tema. Yo la recomiendo siempre y cuando el doctor te diga que es ultra necesario. La recomiendo porque de verdad que va a ser un cambio en la vida para mejor. Los síntomas que genera la endometriosis son demasiado dolorosos. Entonces la operación lo que hace es sacar todos estos focos endometriósicos y te ayuda a liberarte del dolor. Entonces es súper importante atajarlo a tiempo también por un tema de la fertilidad. En general, mis reglas, la verdad es que siempre fueron muy dolorosas. La verdad es que me afectaba bastante mi calidad de vida. Yo tuve a mi primer hijo sin ningún problema. La verdad es que no me costó nada. Pero cuando mi hijo tenía 1 año más o menos, me vino claro, en el fondo estaba con la regla y me vino unos dolores, pero terribles, así, horrible, que me llegué a desmayar del dolor. Y la verdad es que ahí como que me preocupé porque dije, no, esto la verdad es que no es normal. O sea, yo la verdad es que tengo bastante tolerancia al dolor, pero eso era ya demasiado. Y ahí fue que consulté al ginecólogo y él en el fondo me dijo, sí, o sea, es lo más probable que tengas endometriosis. Y ahí fue mi primera operación. La endometriosis es hormonodependiente, quiere decir que se nutre de los estrógenos y progesterona para progresar, por lo que, aunque en la cirugía se retire el tejido anormal, la endometriosis es una enfermedad crónica y su recurrencia es tan variable como cada paciente, fluctúa entre un 5% y un 70% de probabilidades. 2 años después de esa operación, hice esto que tuvo un flujo, la verdad es que bastante anormal, y ahí fue que también me asusté y de nuevo tenía endometriosis. Entonces, claro, ahí el doctor me dice, mira, la opción, o sea, esto de tener endometriosis es una condición, esto no es que uno vaya a esperar un tiempo y después se te pasa, esto tú te operas y después te vuelve, y después te operas y vuelve. El problema es que con cada operación baja la reserva ovárica. Entonces, por lo tanto, el tema de la fertilidad, ahí fue que se me hizo la alarma, porque dije, chuta, si quiero volver a tener hijos, va a tener que ser inmediatamente después de esta operación, porque si no, después de nuevo voy a tener endometriosis y va a ser más complicado. Me operé por segunda vez y me puse en campaña al tiro para tener guagua, y ahí fue que ya no me quedé más embarazada. El 30% de las mujeres infértiles tiene como causa principal la endometriosis. Esta enfermedad daña el sistema reproductivo en múltiples formas. Multifactorial, afecta tanto los gametos, la calidad del óvulo, la movilidad de los espermatozoides, afecta la fecundación, o sea, la capacidad del espermatozoide de entrar al óvulo y fecundar, la capacidad del desarrollo de los embriones, o sea, la calidad de los embriones es menor, y la implantación, o sea, hay una menor tasa de implantación de los embriones. Por lo tanto, afecta todo el proceso reproductivo. Esto es una enfermedad crónica, o sea, a mí nadie me asegura que esto no va a volver. Una cosa es que esto lo operan y se detiene, pero a mí me operaron en julio del 2017 y en enero del 2018 me operaron de nuevo, y en ese periodo de 6 meses la endometriosis me había afectado una trompa y me la tuvieron que sacar. Esto es igual que un cáncer, pero no te mata, entonces se ramifica. En mi caso es eso, que no me siga afectando mis órganos reproductivos porque el día de mañana quiero ser mamá. Si bien tengo una trompa, es un poco más difícil. No sabemos si en 6 meses más me quedo sin otra trompa, entonces en ese caso mejor guardar huevo
y en 1 o 2 años más, cuando yo decida ser mamá, ojalá, ojalá pueda quedar de forma natural, pero si no se puede, al menos tener una reserva. Que es importante hacerlo hoy, que voy a cumplir 30 años, a guardarlos a los 35, cuando ya mi cantidad de óvulos sea mucho menor. Es igual que una fecundación in vitro, se estimula el ovario con hormonas y se extraen los óvulos a través de una punción que se hace vía transvaginal. Es un procedimiento bastante sencillo, de rápida recuperación y que permite la extracción de los óvulos, su selección, porque se hace un proceso de selección previo a la congelación, y posteriormente se quedan almacenados para poder ser utilizados eventualmente. ¿Hay alguna manera de evitar que la endometriosis genere infertilidad? No, no, porque es una enfermedad finalmente del sistema inmune, como digo muchas veces es silente, no es una enfermedad que sea prevenible, es tratable, pero no prevenible. Se puede evitar en el fondo, tiene un componente genético, hay una predisposición genética. Cuando ya tuve la idea de que ya no me iba a quedar embarazada por métodos naturales, fui a consultar por una fertilización asistida y al momento de hacerme los exámenes me dijeron que tenía endometriosis y que no me podían operar una tercera vez porque claramente la reserva ovárica me iba a disminuir ya demasiado porque ya era bastante menos. Así que me dieron, la única opción era la in vitro. Ahí pude tener a mis mellizos después de eso, Javier y Gabriela, así que no, súper bien. La cirugía de endometriosis como tal no está codificada en el sistema de salud, pero sí tienen cobertura los distintos tipos de cirugía que se realizan para tratarla. En el sistema de salud público, el Instituto de Investigaciones Materno-Infantil, IDIMI, que funciona en el Hospital San Borja Riarán, es centro de referencia nacional para tratamientos de infertilidad y por ende atienden también los casos más severos de endometriosis de FONASA. Se reciben pacientes que buscan embarazo, como las que tienen endometriosis profunda y necesitan operarse para mejorar su calidad de vida. Se estima que la cirugía por endometriosis profunda disminuye en 80% el dolor pélvico. Generalmente se maneja con sistemas de derivaciones que van desde la atención primaria en el caso del Servicio de Salud Central, o sea, desde el consultorio hacia acá al Hospital San Borja. Hay un sistema de comunicación directo entre la matrona coordinadora de los programas de infertilidad de cada uno de estos centros y la matrona coordinadora de los programas de infertilidad acá en el IDIMI, con la que se agendan las horas. En este centro, una mujer joven con endometriosis leve a moderada, que tiene una reserva ovárica normal para su edad, puede operarse y en un año tiene 60% de probabilidades de quedar embarazada sin fertilización asistida. Con fertilización in vitro, las tasas de embarazo alcanzan el 40% en pacientes con endometriosis. El Estado garantiza un intento por pareja que cumpla los requisitos. El IDIMI es un centro de elite, un centro de referencia nacional y cuenta con todas las disponibilidades que hay en cualquier parte del mundo para hacer el tratamiento de fertilidad en el fondo y especialmente en el caso de la cirugía. Entonces en eso no está en desmedro al sistema privado. Hoy en día la cirugía laparoscópica ha mejorado ostensiblemente. La capacidad técnica, ustedes lo ven en los distintos celulares, de la capacidad de las cámaras que se ven, por ejemplo, en los celulares, los mismos tenemos ahora en el pabellón, lo cual genera que tengamos una calidad de visión que es extraordinaria. Y eso claramente es mejor que incluso que ver a ojos desnudos. Por lo cual, en conjunto con una buena entrenamiento de los cirujanos, ha hecho que haya ido progresando la cirugía laparoscópica. Hay muchos dolores que se hacen independientes después del periodo menstrual, ¿ya? Particularmente cuando hay mucha distorsión de la anatomía. Y pueden producir molestias, por ejemplo, el dolor de las relaciones, que no tiene relación con el periodo menstrual. Entonces, hay algunos dolores particularmente que basta con hacer desaparecer la regla para que tú tengas una desaparición del dolor o una reducción importante y otros que no.
La kinesiterapia es un apoyo importante para aquellas mujeres que sufren dolor en la pelvis durante las relaciones sexuales o para evacuar al momento de ir al baño. Muchos de estos síntomas, como por ejemplo el dolor en las relaciones sexuales, se produce porque la musculatura del piso pélvico, que es todo este conjunto muscular que cierra la pelvis por abajo, tiene una reacción frente a esta patología visceral, que es cierto del útero. Muchas veces incluso la patología se soluciona quirúrgicamente, pero esta hipertonía, estas contracturas musculares ya son fuente de dolor por sí mismos. Entonces, de todas formas, necesitan un tratamiento kinésico para poder aliviar esa sintomatología. En este contexto se usan variadas técnicas, como aquellas manuales intracavitarias, uso de dilatadores si corresponde, de electroanalgesia, que es el uso de impulsos eléctricos tipo TENS, o la neuromodulación tibial. También trabajamos con un equipo que se llama Biofeedback, que se ocupa para distintas disfunciones del piso pélvico. Y este equipo, que también tiene unos electrodos que también son cilíndricos, que se introducen vía vaginal o vía anal, dependiendo de dónde sea el mayor problema, y van mostrando en la pantalla realmente la contracción y la relajación del piso pélvico, y la paciente puede ver en curvas cómo contrae y cómo relaja, y muchas veces hablamos de que se trabaja en un biofeedback negativo. Esto quiere decir que utilizamos este equipo para favorecer la relajación muscular. La acupuntura es una terapia complementaria que ha demostrado beneficios en la reducción del dolor y se cree que incluso favorece el enlentecimiento de la progresión de la endometriosis. Los efectos que tiene, se ha visto que también tiene efecto a nivel psiconeuroendocrino e inmunológico. Y dentro de la parte, sobre todo de la parte inmunológica, tendría unas bases, por lo menos desde la teoría, con una muy buena respuesta o una muy buena alternativa dentro de los tratamientos para llevar a cabo la endometriosis. También se ha visto que en pacientes que han sido sometidos a las terapias, entre comillas, convencionales para esto, con la laparoscopía, se han visto que ha disminuido la reducción de las recidivas en los pacientes que han sido sometidos posteriormente a acupuntura. Es la Fundación Chilena de Endometriosis. Somos un grupo de profesionales que nos constituimos para poder apoyar y ayudar a las pacientes que tengan un diagnóstico a tiempo, que puedan sobrellevar la enfermedad, poder ir orientando y entregando información, o sea, de los últimos avances que se dan en Chile también y en el mundo. Yo le diría a todas las mujeres que tomemos conciencia de que esta enfermedad es muy importante porque nos afecta no solamente en nuestros órganos, sino que en nuestro estilo de vida, en quiénes somos y cómo nos desarrollamos y en cómo nos plantamos frente a la sociedad. No normalicemos el dolor, yo les diría eso, no normalicemos el dolor, que es súper importante. Una mujer no tiene por qué sentir ese dolor. Y las otras mujeres también seamos partner con la otra, seamos conscientes si otra persona tiene un dolor, decirle, oye, anda al doctor, chequéate, porque pueden pasar años, como me pasó a mí, y te puedes quedar con 10 centímetros de intestino menos, con una trompa menos, y es súper evitable. Entonces, hacerse un chequeo real y a conciencia. Uno no se da cuenta porque, claro, uno siempre piensa de que las reglas son dolorosas, de que es normal de que a uno le duele los ovarios, de que es normal muchas veces también tener flujo, un gran flujo al momento de tener la regla, pero uno nunca se imagina en el fondo que llevas una enfermedad, que es una condición además, que no es que uno se opere y después ya nunca más la tuviste, así que en ese sentido, o sea, siento que para las mujeres jóvenes saber que existe esta enfermedad y saber las consecuencias, sobre todo el tema de la infertilidad, es fundamental. Si quedaste con la duda de si tienes o no endometriosis, consulta. Ya vimos lo importante que es recibir un diagnóstico oportuno, sobre todo cuando no se ha tenido hijos. Nos vemos en un próximo capítulo de Mejora tu Vida.